Buenas. Hoy vamos a hablar de radiografía de abdomen. Radiografía de abdomen, el entendido de que es mucho más fácil que la radiografía de tórax. Vamos a hablar tanto de radiografía de abdomen normal como de radiografía de abdomen patológico. En el caso de la radiografía de abdomen patológica, vamos a ver unas cuantas entidades, no todas, obviamente, no todos los signos radiológicos, pero sí lo que yo entiendo que son más importantes para ustedes. Siempre recordando las 5 densidades: radiolúcido, se ve el aire y la grasa; radiopaco, metal, calcificación, hueso y el líquido. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? Toda patología que tenga que ver con alteración del patrón aéreo en heces intestinales, todas calcificaciones que dependiendo de su tamaño, mayor de 0.5 y de su localización que se pueda ver, y además patologías que puedan afectar a órganos dentro de la cavidad abdominal. Recuerden que no vemos los órganos per se, sino que vamos a ver silueta de los órganos. ¿Cuáles son las proyecciones que nosotros vamos a utilizar? Decúbito supino y bipedestación. Recuerden que estas proyecciones se van a hacer en antero-posterior. ¿Y por qué decúbito supino, o sea, acostado boca arriba, y bipedestación, o sea, parado en sus dos pies? Es por un tema de redistribución en base a la gravedad. No es lo mismo el patrón aéreo en bipedestación que el patrón aéreo acostado boca arriba. Así también la distribución de los órganos intraabdominales. Entonces, si queremos comparar, hacemos estas dos proyecciones. También podemos agregar la de cúbito lateral, dependiendo si queremos hacerla o confirmar alguna patología, que eso yo se lo voy a explicar más adelante. En el caso, por ejemplo, del neumoperitoneo, es bueno realizar una radiografía de tórax complementaria. Aquí vemos la anatomía radiológica de una radiografía de abdomen, en donde es importantísimo que ustedes traten de limpiar el ojo para que se vea, para que ustedes puedan determinar cada uno de los órganos abdominales, aunque estos no siempre se van a ver bien o se vayan a ver. En este caso, le traigo esta imagen porque entiendo que se ve bien. Yo necesito que ustedes me sigan para que puedan tratar de entender lo que yo les estoy explicando. Entonces, aquí vamos a ver que está la cavidad abdominal. Acá, miren los arcos costales, y todo lo demás es tejidos blandos. Igual que como le expliqué en radiografía de tórax, aquí también utilizamos la radiografía de abdomen para la valoración si es de afuera hacia adentro o si adentro hacia afuera. Vemos las estructuras óseas. En este caso está la 11ª, aquí está la 12ª flotante. Miren hasta dónde llega. Derecha e izquierda. Columna lumbar, cresta ilíaca derecha, cresta ilíaca izquierda. Sacro, esta es la cabeza del fémur izquierda, cabeza del fémur derecha. Entonces, yéndonos ya a lo que son las vísceras, aquí vemos que hasta acá llega la silueta hepática, que está el hígado. Pero ¿qué pasa? Todo eso no es hígado. Si ustedes se fijan, aquí hay una línea radiolúcida. Vayan siguiéndola con el ojo. Línea radiolúcida, radiolúcida. Vayan subiendo conmigo. Línea radiolúcida, radiolúcida, radiolúcida. Sigue hasta acá y baja por aquí.
Esa línea que sigue bajando es la del psoas derecho. Y aquí, esto que se formó es el riñón derecho. En este caso, vemos la línea del psoas acá, fíjense, que baja hasta allá, del psoas izquierdo. Y aquí, si se fijan, está la línea radiolúcida, que se pierde, aquí se pierde, pero la retomamos aquí arriba. Y esto es el riñón izquierdo. Lo voy a borrar para que ya que ustedes más o menos tienen la idea, lo vuelvan a ver. Si lo borro, miren la línea ahí del psoas, miren la línea del riñón derecho aquí donde está, miren la línea del psoas radiolúcida, miren la línea del riñón izquierdo aquí donde está. Entonces, vamos ahora a continuar con lo que son las asas intestinales delgadas. Fíjense que no se ve páncreas, el vaso a veces se ve, no siempre, y los genitales muy rara veces se ven. Entonces, colon ascendente, colon hepático, colon transverso, colon esplénico, colon descendente. Todo lo demás, asas intestinales delgadas. Deben de saber diferenciar las asas intestinales gruesas de las delgadas. Obviamente, está la posición anatómica del marco colónico versus las intestinales delgadas. En el colon grueso, las paredes son más gruesas, en las asas intestinales son más finas, además de la presencia de celastenias, también de los pliegues. Entonces, eso todo tenemos que tenerlo en cuenta para diferenciar una de la otra y así poder localizar mejor en caso de la patología. ¿Qué vamos a valorar? Como les dije anteriormente, una radiografía de abdomen, proyección anteroposterior de de cúbito supino o si es en bipedestación. Vamos a empezar que esté centralizada, que no esté rotada. En este caso vamos a tomar como referencia las apófisis espinosas para saber que no está rotada y que esté bien penetrada. Que lo radiolúcido, que es el aire dentro de las asas intestinales, se vea radiolúcido y lo radiopaco se vea radiopaco. Aquí no me interesa la inspiración, porque que el paciente inspire o no inspire, no es importante para mí en radiografía de abdomen. De afuera hacia adentro, lo primero que valoramos es las partes blandas, tejidos blandos. Luego valoramos las estructuras óseas, que se vean los cuerpos vertebrales, la columna derecha, las crestas, la apófisis, la pubis y lo que podamos ver del fémur. Y luego entonces valoramos lo que son los órganos o las siluetas intraabdominales y el patrón aéreo intestinal. Entonces, eso es todo por parte de lo normal. Ahora vamos a entrar en los casos patológicos. Una de ellas que podemos valorar es la ascitis. Ascitis, ¿qué es ascitis? Presencia de líquido en cavidad abdominal, ¿verdad? Y el líquido es radiopaco. Al igual que la silueta de los órganos intraabdominales también son radiopacos. Entonces, si el paciente tiene abundante cantidad de líquido intraabdominal y aparte de eso, también tenemos los órganos que son radiopacos. Entonces aquí podemos ver lo que es el signo de la silueta positiva. Y por eso vamos a ver una borrosidad u opacidad general del abdomen.
borrando los ángulos hepáticos y desplazando los bordes lateral del hígado. Dependiendo si es de cúbito supino, va a haber una centralización de las asas intestinales y si es en bipedestación, va a haber un aumento en la distancia entre las asas. Pero eso también depende mucho de la cantidad de aire que hay dentro. Miren, por ejemplo, en este caso, una radiografía de abdomen, proyección anteroposterior. ¿Qué ustedes piensan? ¿Estará en bipedestación o estará en decúbito supino? Es importante recordarle que en la radiografía de abdomen lo ideal es que abarque lo que son los hemitórax y la sínfisis del pubis. Lo que pasa es que muchas veces no cabe la imagen completa, entonces hay que sacrificar o los hemidiafragma o la sínfisis del pubis. Pero bueno, en este caso lo que podemos ver es una opacidad total de la cavidad abdominal. Fíjense que no se ve sombra de ningún órgano intraabdominal y vemos aquí asas intestinales delgadas, aglomeradas y asas intestinales gruesas empujadas hacia arriba. Claro, esto siempre se va a correlacionar con la clínica del paciente. Opacidad total de la cavidad abdominal y aumento de la distancia de patrón aéreo de las asas intestinales. Nunca se le olvide eso. Centralización de las asas intestinales. Aquí, por ejemplo, vemos que es una proyección lateral de un infante. ¿Cómo yo lo sé? Por la columna del paciente. Miren que está hacia un lado. Todo esto es distensión de la cavidad abdominal y estas son las asas intestinales empujadas hacia atrás y hacia arriba. Todo lo demás es presencia de líquido. También podemos ver algunas visceromegalias dependiendo de, en este caso la hepatomegalia, vamos a ver que supera el reborde costal, que va a haber un descenso, o sea, el ángulo del colon hepático va a bajar porque el hígado está aumentado. También igual la silueta renal. Se va a comprimir y desplazar el estómago. El diafragma derecho se va a elevar y puede haber un aumento o no del vaso. Fíjense en esta radiografía de tórax. ¿Qué vemos? Vemos que hay una disminución del volumen pulmonar, ¿verdad? Vemos que no hay borramiento de ángulo cardiofrénico ni costofrénico. Vemos que la cúpula se mantiene, o sea, que aquí no hay derrame. Esa disminución del volumen pulmonar no es por derrame. También no vemos radiopacidad en el campo pulmonar, o sea que no hay atelectasia. Sin embargo, hay una gran diferencia de elevación del hemidiafragma derecho versus el izquierdo. Entonces, ¿qué me quiere dejar dicho eso? Que el problema no es en cavidad torácica. El problema es algo en la cavidad abdominal que me está elevando el hemidiafragma derecho. Y por eso yo debo de pensar que es una hepatomegalia. En el caso de la cavidad abdominal, no veo la silueta hepática donde termina bien, ni veo tampoco la silueta renal. Sin embargo, si veo las asas intestinales, entonces hay que descartar la hepatomegalia versus la ascitis. Aquí vemos la silueta hepática y renal. Sin embargo, el vaso, que casi nunca se ve, lo vemos acá, como se muestra. Entonces, ahí yo puedo hablar de una esplenomegalia. Ya por lo demás, estructuras óseas, colon ascendente, transverso. El ángulo esplénico obviamente está descendido por la esplenomegalia. Colon descendente, presencia de gas en recto, asas intestinales delgadas. Silueta hepática,
silueta renal. Y miren, el riñón izquierdo, qué grandote está. En donde sabemos que por anatomía el riñón izquierdo siempre está más elevado que el riñón derecho. Entonces tenemos que pensar o si está dilatado por hidronefrosis, o si es poliquístico, o si hay alguna masa, o si es que este riñón está compensado la disminución del tamaño del derecho, que es lo más probable, porque aquí veo que la silueta renal derecha es muy disminuida de tamaño. Colon ascendente, no se ve transverso, se ve muy poco del descendente. Gas en recto, no se ven asas intestinales delgadas. Estas son muchas de las patologías que podemos ver que tienen calcificaciones. Entre esas, entonces, podemos ver algunas que son fisiológicas y otras que son patológicas. Entre las fisiológicas tenemos la calcificación de los arcos costales. Puede ser fisiológica como patológica, la de la columna y huesos. Y en este caso, que miren aquí la silueta de las mamas y vemos esta imagen cálcica, entonces aquí yo voy a pensar en un mioma calcífica. Calcificaciones de los arcos costales, le dije que eso es normal. Miren el colon transverso, como se ve aquí, ángulo esplénico. Y aquí va bajando el colon descendente. En esta imagen, aquí veo silueta hepática. Veo silueta renal derecha. Veo esta imagen radiopaca, densidad cálcica. Entonces, aquí estoy ante una litiasis renal derecha. Ascendente, ángulo hepático, transverso, se me fue ahí, ángulo esplénico, descendente. No veo gas en recto. Aquí se ve mucho mejor, silueta hepática. Por anatomía, aunque no lo vea, yo sé que está la silueta renal, psoas derecho, psoas izquierdo. Y veo esta imagen cálcica, litiasis renal derecha. En este caso, si ustedes se fijan bien, silueta renal izquierda. Y aquí vemos esta imagen cálcica, que es una litiasis renal izquierda. Colon ascendente, colon descendente, presencia de gas en recto. Mioma calcificado, mioma calcificado. Fíjense en esta. Tengo la silueta hepática, silueta renal, pero que estas calcificaciones están dentro de la silueta hepática. Entonces no son cálculos renales, son colelitiasis o litiasis vesicular. Miren la diferencia dentro de la silueta hepática, litiasis vesicular, fuera de la silueta hepática, litiasis ureteral. Porque si ustedes se fijan, aquí está la silueta hepática, hasta acá llega el borde inferior del riñón derecho y por anatomía yo sé que sale el uréter. Entonces, eso es una litiasis ureteral. Apendicolito, fósil ilíaca derecha, imagen cálcica. No toda apendicitis tiene apendicolito, pero donde hay un apendicolito, hay una apendicitis. Páncreas, le dije ahorita que no se ve. Miren aquí donde se ve la silueta pancreática porque está calcificado. Litiasis vesical, no siempre son así de grandes, pueden ser puntiformes, pero si está en la silueta vesical, ya ustedes saben que es una litiasis vesical. Patrón aéreo. El problema con el patrón aéreo es que
No hay un patrón aéreo definido para decir si está normal o patológico. Así que tenemos que tomar en cuenta su localización y su distribución. Y así determinar si está normal o patológico. Para eso vamos a tomar en cuenta si las asas están dilatadas y si hay presencia o ausencia de gas en el recto. En este caso, yo veo asas intestinales. Recuerden que tenemos que diferenciar las gruesas de las delgadas. Están dilatadas y como se ven totalmente radiolúcidas, esto es por presencia de gas. Sin embargo, fíjense que aquí no veo gas en el recto. Entonces, lo más que yo puedo pensar es una obstrucción intestinal. En este caso, yo sé que es una proyección de cúbito supino por la distribución de las asas. Igual aquí, asas intestinales dilatadas con presencia de aire hasta este nivel, que ya ahí la veo contraída con presencia de restos fecales. Ausencia de gas en recto, lo más que puedo pensar es que a ese nivel hay una obstrucción. No veo marco colónico porque todo esto es asas intestinales delgadas. Asas intestinales delgadas, dilatadas, con presencia de gas, ausencia de gas en recto. Radiografía de abdomen en proyección AP, bipedestación. Se observa dilatación, colon ascendente, ángulo hepático, transverso, esplénico, colon descendente hasta este nivel, con formación de nivel hidroaéreo. Y es por esto que yo sé que es en bipedestación. El paciente se para 5 o 10 minutos, el líquido baja, el aire sube, se forma nivel hidroaéreo y entonces si no pasa más es porque a ese nivel está la obstrucción. Ausencia de gas en recto. ¿Qué más quieren? Distribución de asas intestinales dilatadas por presencia de gas. Fíjense que las paredes son más finas. Veo los pliegues. La dilatación llega a este nivel. No veo marco colónico. Entonces hay una obstrucción a nivel de asas intestinales delgadas. Paciente con una radiografía de abdomen anteroposterior en bipedestación con formación de niveles hidroaéreos. Aquí ustedes lo pueden ver mejor. Miren la línea totalmente horizontalizada. Niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Ausencia de gas en recto. Pienso en obstrucción. Esto que se marca aquí son el signo de collar de perla, que es burbujitas de aire remanente por la obstrucción. Tengo que hacer la salvedad que los niveles hidroaéreos no solamente se van a ver en obstrucción, también pueden haber en procesos inflamatorios o incluso parasitarios. Pero tienen que tomar en cuenta si hay o no gas en recto. Niveles hidroaéreos, ausencia de gas en recto, signo de collar de perlas, obstrucción. Múltiples niveles hidroaéreos, ausencia de gas en recto. Lo más probable es que sea obstrucción. Dilatación de asas intestinales con presencia de gas y formación de niveles hidroaéreos, ausencia de gas en recto. El lirio paralítico es otra entidad que podemos ver niveles hidroaéreos y también podemos ver distensión de las asas intestinales por presencia de gas. La diferencia aquí sería que vamos a ver presencia de gas en el colon hasta la ampolla recta. O sea que aquí sí vamos a ver gas en recto. Sigo el marco colónico porque todo esto es una locura para poder ubicarme. Vemos aquí el colon descendente, ángulo hepático, transverso,
el ángulo esplénico que no se ve, colon descendente, presencia de gas en recto. Entonces, todo lo demás, esas intestinales delgadas, esto es por un hilio adinámico o hilio paralítico. En el caso de los neumoperitonios, como ustedes deben de saber que eso es presencia de gas libre en cavidad abdominal, aquí vamos a ver una colección lineal o semilunar subdiafragmática, generalmente derecha. Entre el diafragma y el hígado se cuela un poquito de aire y se forma una imagen semilunar. Y eso me da a entender que hay cavidad líquido, lo que significa, aire libre, lo que significa que hay una perforación de víscera hueca. Eso es en el caso de las radiografías en bipedestación. Si el paciente está en decúbito supino, lo que vamos a ver es aire libre en los bordes laterales. Fíjense acá, línea radiopaca diafragma, imagen radiopaca hígado, y se forma esta imagen semilunar subdiafragmática, eso es por presencia de aire. Cuando hacemos la lateral, miren toda la cantidad de aire que hay libre en cavidad abdominal. Si tengo dudas y quiero confirmar, entonces le hago la decúbito lateral con rayo horizontal. Acuesto a mi paciente de lado, con el lado izquierdo pegado hacia la cama. El aire sube, mirenlo aquí libre, miren la cresta ilíaca, y el hígado baja. Entonces todo el aire que está libre, fíjense cómo se va a visualizar. En este caso, un niño, fíjense en la columna, en decúbito supino, el hígado está desplazado por toda la presencia de aire que hay libre en la cavidad abdominal. Entonces, otra condición clínica que nos puede llamar mucho la atención es la constipación. Hay que tener ojo con eso porque puede ser constipación por una obstrucción, puede ser constipación por un hilio dinámico o constipación porque el paciente está constipado. El punto es que el paciente te puede llegar con la clínica de un abdomen agudo y hay que saber descartar si lo hidrato y le doy laxante, si lo tengo que ingresar para darle motilidad intestinal o si tengo que operarlo de emergencia. En este caso, vemos en una radiografía de abdomen anteroposterior, en bipedestación, vemos haces con una técnica adecuada. No se olviden la técnica, por favor, aunque no se la haya mencionado. Vemos esas intestinales dilatadas, empujadas hacia el lado derecho. Y en el lado izquierdo vemos esta imagen, todo el colon descendente hasta la polla rectal. Esta imagen se le conoce como en migas de pan y es cómo se visualizan los restos fecales dentro de las asas intestinales. Fíjense que tiene imágenes radioluces en su interior. Me imagino que el tema de las migas de pan es como cuando rompemos el pan de agua por la mitad, se ven todos esos hoyitos, entonces eso da esa percibición. Colon ascendente, colon transverso, colon descendente. Miren el patrón en migas de pan. Y eso es por una obstrucción, constipación. Cuerpos extraños. Aunque este paciente tiene un cálculo renal derecho, pero yo realmente lo que quiero enseñarles es el DIP. Aquí tengo muchas bolsitas de sustancias ilícitas. Y aquí tengo un cuerpo extraño que, como pueden ver, es redondeado, bien delimitado, es un infante, es densidad metal. Entonces pienso en una moneda. Y listo.